Hermana Claudia, prepárese, siervo, porque usted va a compartir. Pastora no va a compartir ahora. Amén, le dije, como siempre. Siempre es importante, hermanos, que estemos dispuestos para servir al Señor. Una palabra que le pueda dar a alguien. Hay muchas personas que se están perdiendo allá afuera y están necesitando una palabra de fe, una palabra de esperanza. Muchas veces con tristeza, hermanos en la fe que se han ido al mundo y que sabemos, hermanos, que ya nada es igual porque dura cosa es caer en manos de un Dios vivo, dice la palabra, ¿verdad? Cuando el Señor nos escoge, porque no somos nosotros quienes escogemos a Dios, es Dios quien nos escoge a nosotros y quien nos está trayendo a sus brazos con lazos de amor, porque el Señor nos ama tanto que nos trae con esos lazos de amor, pero a veces también cuando somos muy cerrados de corazón, aún el Señor no nos desprecia, pero a veces nos trae con esos ladrillazos, ¿verdad? Que a veces duelen, pero que son necesarios porque de esa manera, cuando estamos quebrantados, cuando hay un corazón quebrantado, venimos delante de la presencia de Dios. Y eso es lo que quiere Dios. Dios quiere tener siempre un pueblo que le ame, un pueblo que le adore, como hemos estado adorándole, como hemos estado sirviéndole. Porque nosotros, hermanos, nosotros hemos sido escogidos aún antes desde la fundación del mundo. Yo quiero, siervo, hoy no tuve tiempo de decirle al hermano, siempre le traigo las escrituras, pero ¿por qué no me hace el favor, hermano, de ponernos la escritura en Efesios 1, vamos a estar leyendo del versículo 3 en adelante. Ah, Dios nos ha escogido, hermanos, desde antes de la fundación del mundo y hemos sido escogidos con un propósito, no nada más para que, somos salvos y ya vamos a venir todos los domingos a estar gozándonos en la presencia del Señor. No, eso no es todo, hermanos, hay un propósito en la vida de cada uno de nosotros, porque Dios, hermano, nos escogió, como les decía yo, no fuimos nosotros los que lo escogimos a Él, fue Él quien nos escogió a nosotros. Nosotros ya estábamos esculpidos en las manos del Señor. Hay una, hay una historia de un escultor. Hay una historia de un escultor que tomó una gran roca y la llevó a su casa y empezó a trabajar en ella. Y cuando éste la terminó de esculpir, sacó una hermosa estatua, una hermosa estatua que en el día de su exposición le preguntaban los que habían acudido a ella: oye, qué preciosa esa estatua que esculpiste, que está ahí. ¿Cómo le hiciste para sacar el diseño de esa linda imagen? ¿Sabes qué? Les dice el escultor. "Ah, ella ya estaba ahí", dice. "Yo lo único que hice fue quitarle las piedras que le estorbaban. Ella siempre estuvo ahí". Y nosotros, hermanos, de la misma manera, hemos sido escogidos ya desde antes de la fundación del mundo, hemos sido escogidos por Dios. Nosotros no somos salvos nada más por casualidad. No vinimos al vientre de nuestra madre nada más y porque somos un accidente. No somos un accidente, hermanos, un accidente de la naturaleza, de que vinimos por casualidad o porque nuestros padres perdieron la cuenta y nacimos porque teníamos que nacer. No, hermanos, hemos nacido con un propósito. Si nosotros estamos aquí en este día, estamos con un propósito, porque venimos a recibir la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y por qué no nos ponemos de pie, hermanos? Yo quiero compartir con ustedes tantito. Dice la palabra en Efesios, en el capítulo 1, del versículo 3 en adelante. ¿Ya estamos ahí? Dice la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, en el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad,
según su beneplácito, el cual había propuesto en sí mismo. Vamos a inclinar nuestro rostro, hermanos. Amén. Vamos a orar. Padre, en esta hora, Señor, te damos la gloria y te damos la honra. Señor, sabemos que estamos aquí porque a ti te ha placido, Señor, porque tú escogiste este día para nosotros, porque tú deseas, Señor, darle a tus hijos esa bendición que siempre tienes para cada uno de nosotros, Señor, porque a ti te ha placido, Señor, el formarnos aún y colocarnos en el vientre de nuestras madres, porque nosotros no escogimos, Señor, dónde habríamos de vivir, en qué familia habríamos de tener, ni qué apellido habríamos de tener, si íbamos a ser ricos o pobres, Señor, pero solamente sabemos que tú fuiste, Señor, el responsable, porque tú, Señor, tienes todo en control, porque tú deseas bendecirnos, porque hemos venido a este mundo, Señor, con un propósito, con ese propósito divino, Señor, de venir y ser bendecidos, de poder escoger, Señor, también ese camino, el camino del bien o el camino del mal, porque finalmente, Señor, cuando nos vayamos de este mundo y que vayamos a tu presencia, nada nos vamos a llevar. Vamos a estar delante de ti, Señor, para adorarte eternamente. Pero, Señor, qué más hermoso sería y qué puede hacer que vayamos, Señor, bendecidos con una frente en alto delante de ti, porque tú nos esperas, Señor, siempre con los brazos abiertos. Declaramos, Señor, tu presencia en este lugar. Declaramos, Señor, que cada corazón va a ser bendecido con esta palabra, Señor. Y declaramos, Señor, al hombre fuerte atado en el nombre de Jesús. Yo declaro, Señor, mi oración es que salgamos, Señor, diferentes como hemos llegado en este día, porque tú siempre tienes una palabra de fe y de esperanza para cada uno de nosotros. Bendice tu pueblo, Señor, y a mí úsame como un instrumento, Señor. Yo quiero ser esa vasija, Señor, usada por ti, Padre, para que tú te lleves la gloria y la honra y la alabanza y la adoración, Señor. Recibe alabanza y adoración de tu pueblo y de nuestros labios, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Y todos decimos, pueden tomar asiento, hermano. Dios es bueno, amén. Dice la palabra, hermanos, que hemos sido escogidos, hemos sido mandados a este mundo con un propósito. Con el propósito, hermanos, Dios nos dice en la palabra, ¿por qué no ponemos, hermanos, Mateo 5, del 13 en adelante? Hemos sido, hermanos, formados en el vientre de nuestra madre y hemos nacido, pero hemos nacido con un propósito, amén, porque el Señor quiere que seamos luz, el Señor quiere que seamos bendición para las personas que primeramente para nosotros, porque Dios cuando nos escoge, hermanos, Dios nos escoge. ¿Y cómo venimos la mayoría de nosotros? Tal vez pocos aquí en la iglesia podemos decir, yo he nacido dentro de un hogar cristiano donde todo ha sido bendición para mi familia, para los míos, para mis hermanos, pero tal vez, hermanos, la mayoría de nosotros hemos venido de un mundo quebrantado, de un mundo donde hemos conocido el dolor, donde hemos conocido los vicios, donde hemos conocido las adicciones, donde nosotros tal vez que nos hemos querido levantar y por nuestras propias fuerzas luchamos en contra de los hábitos y de los vicios y de las malas influencias que tenemos en nuestras vidas por ignorancia a la palabra y no podemos levantarnos, hermanos, nosotros, pero Dios en su inmensa misericordia tiene ese amor, tiene esa hora para cada uno de nosotros y Él dice, ¿sabes qué? Levántate, hijo mío. Él tiene los brazos abiertos, hermanos, para que cuando vayamos a Él transforme nuestras vidas. Pero eso no es todo, hermanos. Ahí no termina la labor del Señor en que nos quedemos en la salvación. Dios quiere que seamos luz para el mundo también. Y dice la palabra en Mateo 5, en el versículo 3 en adelante, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Y vamos a ir adelantito, hermanos, a ver si nos vamos un poquito rápido ahí en la proyección. Bienaventurados los que lloran, porque de ellos recibirán... hermano, es en el 13, Mateo 5, 13, 14 y 15. Amén. Vamos a ver ahí. Mateo 5, 13, 14, del 13 en adelante. Amén. Amén. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la sal del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz debajo de un almud, sino sobre un candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hasta ahí.
Una de las cosas, hermanos, que el Señor dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. El Señor quiere, hermanos, que nosotros seamos luz para las personas que están en el mundo. Muchas veces nosotros, hermanos, cuando conocemos de la palabra, que el Señor nos ama, nos abre sus brazos y venimos a Él quebrantados y nos transforma, nos cuesta, hermanos, ser testimonio para los que están allá afuera. Sí, el Señor empieza a transformarnos, empieza a cambiarnos, empieza a quitarnos lo que nos estorba y empieza a hacer en nosotros esa nueva criatura. Y nosotros empezamos a crecer en el Señor a medida que vamos a la palabra y que vamos a Él y nos postramos delante de Él. Señor, sabes que lléname de tu amor, lléname de tu voluntad, enséñame el propósito de mi vida. Y el Señor, hermanos, una de las cosas que quiere es que nosotros seamos luz para los que están allá afuera. Como les dije, muchas personas, y nosotros lo sabemos, hay mucho mundo que se está perdiendo allá afuera. Y déjame decirte las malas noticias que son que las cosas no van para bien allá afuera, amén. Las cosas van para peor. Nuestros hijos hoy están chicos, están pequeños, y lo que nosotros somos de luz para nuestros hijos en el hogar es lo que ellos van a ser de luz para los que están allá afuera también. Qué hermoso es cuando podemos ver que un niño, mi esposa cuida a niños en su casa, y qué hermoso es ver, hermanos, cuando siembras la semilla en el corazón de esos niños, o tú aún como padre dentro de la iglesia me ha tocado conocer hermanos que son luz para sus hijos, y qué hermoso es ver, porque me ha tocado ver de esos niños que ha cuidado también mi esposa en casa, que han sido luz para otros niños, y que ellos sienten el gozo en su corazón cuando les dan una palabra a un niño y le dicen a mi esposa, hermana, ¿sabe qué? Mire, el niño fulanito empezó a llorar cuando yo le compartí de esto, porque es hermoso, hermano, y eso es lo que quiere Dios, y eso lo vemos en los niños que comparten con esa inocencia, porque tienen el amor para Dios, porque se ha sido inculcado por los padres. Nosotros somos responsables, hermanos, como padres, el ser luz para nuestros hijos. Nosotros vamos a ser los responsables de depositar una mujer o un hombre en la sociedad. Nosotros vamos a ser responsables. Si ese niño o si esa mujer va a ser un delincuente o va a ser una prostituta el día de mañana, o va a ser un hombre de bien, un hombre de fe o una mujer de fe cuando estén allá afuera. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros somos responsables, hermanos, y el Señor quiere, como dice la Escritura, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vuestras obras glorifiquen al Padre. El Señor quiere que, cuando nosotros le decimos al Señor, Señor, glorifique, seamos glorificados, que podamos glorificarte. ¿De qué manera nosotros glorificamos al Señor? Dando testimonio, hermanos, nosotros de lo que el Señor está haciendo en nosotros. Y como les decía yo, es muy difícil a veces que en el ambiente en que nos desarrollamos allá afuera, porque allá afuera hay un mundo. Y como dice la Escritura, estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Y es difícil a veces cuando empezamos a andar en los caminos del Señor. Primero lo que el Señor nos quita es lo grosero, los malos hábitos, las adicciones que tenemos. Pero nosotros como que hay un deseo en nuestro corazón que quiere ir delante de aquellas personas que están de compañeros de trabajo y decirles, ¿sabes qué? El Señor hizo esto conmigo. Tal vez algunos escogemos la manera discreta de decir, bueno, que ellos miren en mí lo que el Señor lo ha hecho. Otros tienen el valor y ese don, porque es un don también muy hermoso el poder evangelizar a las personas con esa facilidad, porque también Dios da esa facilidad de palabra, de poder compartir a las personas que están hasta en una parada de un autobús, el poderles evangelizar y decirles, ¿sabes qué? Cristo te ama. A veces a algunos otros nos cuesta y podemos preferir, bueno, pues que ellos miren lo que han hecho en mí. Pero es hermoso, hermano, cuando tú puedes decir, levantarte delante de tus compañeros de trabajo y decirles, ¿sabes qué? Cristo salvó mi vida, Cristo salvó mi matrimonio, Cristo también puede salvar el tuyo. Cristo también ha salvado a mis hijos. Y tú tienes que creerlo, hermano, porque aunque no los veas aquí, pero créeme que si Dios te tiene aquí, también a ellos los vas a tener aquí un día delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le pueden dar un fuerte aplauso al Señor por eso? Amén. Dios es bueno, hermanos, Dios es bueno. Quiero que vayamos a una escritura más adelante. Tenemos una poderosa arma en nuestras manos, hermanos. Y quiero que vayamos a Mateo 6, del versículo 5 en adelante. Hay una arma que Dios nos ha dado muy poderosa, hermanos, y que a veces muchos de nosotros no la usamos, porque lo último que usamos nosotros es eso que Dios nos ha dado, que es la oración. Que muchas veces nos cuesta ir delante de rodillas, delante del Señor. Le tomamos más confianza a las personas que tenemos cerca de nosotros y empezamos a decir, ¿sabes? Como buscando un consejo, ¿verdad? Como buscando, tú te abres de corazón con alguien a quien tú le tienes confianza, aún dentro de los hermanos de la iglesia, con pastora, con las personas que están en el liderazgo. Pero déjame decirte,
Déjame decirte que la mejor ayuda que puedes buscar es ir delante de la presencia de Dios, porque Él es el que va a hablar a tu corazón, Él es el que va a hablar a tu vida cuando tú sientas la necesidad de tomar decisiones importantes. Es Dios quien te va a dar la paz, es Dios quien te va a dar la dirección. ¿Cuántos dicen amén? Y nos cuesta, hermanos, a veces el ir delante de la presencia de Dios porque nos cuesta cuando está el tiempo del frillito, el levantarnos de la cama, porque si la cama está muy rica, ¿verdad? Muy sabrosa, levantarnos a las 4 o 5 de la mañana, ir delante de la presencia del Señor. Dice la palabra del Señor que los que temprano le buscan, hermanos, más pronto lo encuentran, pronto lo encuentran. Y es mejor que pongas tu día de trabajo, tu día en que vas a estar haciendo las actividades lo más pronto en las manos del Señor. Porque si tú te levantas y tú te vas a tu trabajo, te levantas y te arreglas pronto y que más te interesa, lo que más te importa tal vez es cómo vas a ir arreglado a tu lugar donde vas a ir a trabajar, en vez de primeramente poner tus necesidades, de poner tus cargas, de poner todas las cosas que tú tienes delante de la presencia de Dios. Eso, hermanos, es lo mejor que tú puedes hacer, porque a veces nos cuesta ir de rodillas delante del Señor, pero déjame decirte que la mejor manera en que vamos a ganar nuestras batallas son doblando rodillas. ¿Cuántos dicen amén? Hay una palabra, hermanos, más adelante, en Primera de Samuel, porque como hijos de Dios, hermanos, déjame decirte que no es fácil que digamos, oh, somos hijos de Dios y el Señor nos rescató y todo es miel y dulzura y todo es color de rosa. No, hermanos, van a venir las aflicciones a nuestras vidas. Y quiero que me acompañes vamos a estarlo mirando en el proyector, Primera de Samuel. Papeles van a estar volando por aquí y por allá, amén, porque no me preparé con las escrituras, pero ya me cayó mi acordeón. Quiero que me acompañes a Primera de Samuel, hermanos. Gracias, hermano, gracias. Primera de Samuel. En el capítulo 17, del versículo 1 en adelante, el enemigo, hermanos, no va a estar a gusto cuando tú te levantes como hijo de Dios. Tal vez digas tú, oh, yo no siento ataques, yo no tengo ataques del enemigo, porque estamos en un tiempo de guerra. Hemos declarado que este mes va a ser un mes de guerra, un mes en que vamos a estar en guerra. ¿Y por qué es necesaria la guerra, hermanos? Los países a veces se van a la guerra por la ambición o por el deseo de tener más poder, de tener más extensión de tierras, por el poder, por las riquezas. A veces se hacen las guerras. Y déjame decirte que el pueblo de Israel siempre va a estar en guerra. Hay una escritura que nos enseña que el enemigo usa una estrategia muy de él, y es la que te voy a mostrar adelante. Primera de Samuel 17:1, estamos ahí, dice, los filisteos juntaron a sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca. Amén. Entre Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca, que en Efes Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado del valle y el valle entre ellos. Salió entonces, es el versículo 4, salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gad, y tenía una altura de 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndole, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí.
Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Si yo, si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras, en el versículo 11 dice, estas palabras del filisteo se turbaron y tuvieron gran miedo. Hay una cosa muy importante, hermanos, que nos muestra el versículo 11, que está hablando cuando Saúl y el ejército de Israel, dice la palabra, dice la escritura, que el ejército de Israel estaba por un lado de un monte y el ejército de los filisteos estaba en otro monte, y entre ellos estaba el valle, y que cada mañana salía este filisteo a desafiar a los escuadrones de Israel. Israel, hermanos, había sido un pueblo que había sido forjado en guerras. La primera guerra que tuvieron muy importante fue cuando entraron en Jericó, y fue una guerra que siempre la victoria se las dio Dios. Amén. Porque dice la escritura que nuestras guerras no son con espada ni con ejército, sino con el poder del Espíritu Santo. Siempre el poder del Espíritu Santo iba delante del pueblo de Israel. Pero déjame decirte la estrategia que estaba usando este filisteo, que estaba usando el enemigo del pueblo de Israel. Estaba usando el temor, el atemorizarlos y decirles, ¿sabes qué? Yo he desafiado al ejército de Israel, dadme a uno que venga y se enfrente contra mí. Dicen que el pueblo de Israel se turbó. ¿Cómo es posible, hermanos, que un pueblo que había tenido experiencia en guerras, un pueblo que había forjado tantas victorias y que había sido vencido, porque antes de que ellos entraran a Jericó, ya se conocía de ellos en el avance que tenían hacia la tierra prometida, de las victorias que Dios les había dado? Y habían sido victorias en que habían siempre derrubado a sus ejércitos, a los ejércitos del enemigo. Pero el enemigo, hermanos, déjame decirte que no se va a quedar a gusto viéndote cómo tú te levantas de esa silla y empiezas a pelear las cosas que quieres para ti y para los tuyos. Amén. El enemigo va a usar palabras de temor, el enemigo te va a desafiar, el enemigo te va a venir y te va a susurrar al oído, va a utilizar a alguien y le va a decir, ¿sabes qué? Tú no sirves para nada. ¿Cómo es posible que tú estuviste tanto tiempo haciendo esto y ahora te quieres levantar? Tú no lo vas a lograr, tú no lo vas a hacer, tus hijos no van a ser bendecidos. Y el enemigo, hermanos, empieza a meterte temor y a meterte dudas en lo que Dios ha hecho ya en tu vida. Pero recuerden lo que les dije cuando empecé este mensaje, que nosotros hemos sido escogidos desde aún antes de la fundación del mundo. Nosotros, hermanos, somos victoriosos en Cristo, porque esa es la voluntad del Señor, nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? No podemos nosotros rendirnos ante las batallas, porque va a haber batallas, pero Dios también nos va a dar la victoria. ¿Cuántos dicen amén? Dios es bueno, amén. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor por eso? El enemigo va a usar estrategias que nosotros a veces nos saquen de balance y que no estemos preparados, pero déjame decirte que la mejor arma para nosotros va a ser la oración e ir de rodillas delante de la presencia del Señor. Es importante que nosotros, hermanos, como hijos de Dios, tengamos un altar para ir a su presencia. Porque no podemos estar diciendo, oh, yo voy a orar en el carro cuando vaya a mi trabajo. Déjame decirte que Dios lo permite. Pero, hermanos, cuando tú empiezas a subirle al acelerador y te vas por el freeway, si te atraviesa alguien aquí, si te atraviesa alguien allá, no puedes tener esa misma concentración para estar platicando con Dios, que cuando tú escoges un momento adecuado, a una hora adecuada, donde sabes que el Señor te va a estar esperando. ¿Cuántos dicen amén? Porque nosotros tenemos que tener esa misma arma, contrarrestar esa misma arma que el enemigo tiene de venir y susurrar al oído. Nosotros tenemos la arma más poderosa, que es la oración, declarar la palabra de Dios, porque esta es la arma que Dios nos ha dado, hermanos. No podemos decir, es que no estamos armados. Como un soldado del ejército, tienes que tener tu espada afilada. Pero el tener la espada afilada, hermanos, es el saber dónde nosotros vamos a encontrar una palabra que contrarreste cada dardo que el enemigo quiera aventar contra ti, contra tu vida y en contra de los tuyos. Puede haber hasta, incluso dentro de la misma familia, el enemigo usa la misma familia para decir, es que tus hijos son unos tontos, mira, nunca van a aprender nada, y tanto te lo están repitiendo, no te lo repiten a ti, se lo repiten a tus hijos, que tus hijos, hermanos, empiezan a crecer con esa duda de que no van a ser lo que son, porque estamos rodeados, hermanos, del mundo, que es lo que usa el enemigo para venir a nosotros y atacarnos. ¿Cuántos dicen amén? Había una
Una montaña, había un pueblo en una montaña, hermanos, que esta montaña era muy hermosa y el pueblo que ahí habitaba en una aldea muy preciosa. Era una aldea que tenía sus paisajes dentro de la aldea. Tenía un estanque muy precioso a la cual cuando las aguas que llovían, toda el agua que bajaba de esa montaña, bajaban hasta ese pueblo. Y ahí en ese estanque, hermano, estaban los gansos, estaba una presencia muy hermosa de la naturaleza manifestada en ese pueblo. Los habitantes de ese pueblo eran muy bendecidos porque tenían un guardián que los buscaba, hermanos, que les cuidaba, que estaba encargado de cuidar esas cosas hermosas que tenía la naturaleza. Ese guardián, hermanos, los cuidaba de limpiar las aguas cuando venían, cuando ustedes saben, cuando las aguas de las lluvias descienden, arrastran mucha basura, arrastran muchas impurezas. Y este guardián se encargaba de limpiar las aguas, de que llegaran cristalinas hasta el centro del pueblo, de ese estanque donde estaban los gansos. Estaban nadando, estaban tomando sus chapuzones. Y este guardián, hermanos, una vez se juntaron los habitantes de aquel pueblo y miraron los presupuestos que había en lo que estaban gastando. Este guardián, como les digo, era el que estaba encargado del mantenimiento de aquel bosque. Y dijeron ellos cuando se juntaron, pues estamos gastando mucho dinero en el mantenimiento de este guardián, vamos a dejarlo que se vaya. Y ellos lo dejaron que se fueran, hermano. Cuando este guardián del bosque se fue, aquellas aguas empezaron a llegar sucias, aquellos grandes cisnes hermosos que estaban en medio del bosque, en medio de aquel pueblo, se empezaron a enfermar hasta que murieron. Cuando estos habitantes se dieron cuenta, perdieron la hermosura que tenían de la que estaban disfrutando dentro del bosque. Este guardián del bosque, hermanos, viene a ser como el Espíritu Santo en la vida de nosotros. El Espíritu Santo nos limpia a nosotros de todas las impurezas, de todo el pecado que nos rodea, de las tentaciones que quieren venir a nosotros. Si nosotros, hermanos, contristamos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo no le damos la fuerza que Él necesita, que es la palabra, el Espíritu Santo va a morir. Porque la carne, hermanos, dice la palabra que la carne es fuerte y el espíritu anhela vivir dentro de nosotros, pero cuando nosotros no le damos esa carne, en nuestro espíritu empieza a morir, empezamos a morir espiritualmente. Y por eso es nuestra responsabilidad el que nosotros estemos alimentando al Espíritu Santo. ¿Cómo? Por medio de la palabra. Cuando estos habitantes se dieron cuenta de que el guardián del bosque era el que les mantenía aquel pueblo limpio, aquellas aguas cristalinas que descendían al pueblo para que los cisnes estuvieran dentro de él, ellos decidieron volverlo a contratar. Y todo volvió a la normalidad. Así nosotros, hermanos, tenemos que anhelar que nuestra vida delante del Señor sea en santidad. ¿Cuántos dicen amén? Porque el diablo, hermanos, el enemigo, no se va a quedar tranquilo, y mucho menos cuando tú te levantas en serio delante de Dios y sabes qué decir: yo quiero ser la luz del mundo, yo quiero ser la luz de mis hijos primeramente en el hogar, de mi esposa, de mi esposo en el hogar, porque aún dentro del mismo hogar, hermano, nosotros tenemos que ser los primeros que tenemos que dar el ejemplo, porque si nosotros no tenemos ese amor para nuestros hijos, para nuestra esposa, para nuestros amigos en el trabajo, para nuestra familia, no vamos a poder hacer nada. Amén. Dios quiere que seamos la luz del mundo. Este sábado que pasó, tuvimos una visita en casa y era una familia que nos visitaba y nos venía diciendo, ellos no conocen de Cristo y no han tenido esa relación con Cristo, y nos decían que se han sentido bien de que cuando van a la casa nosotros les damos siempre la plática, pero en la plática, hermanos, va la palabra de Dios. Nosotros tiramos esa semilla y nosotros, hermanos, somos los que estamos encargados de tirar la palabra, y el Señor es el que le va a dar el crecimiento. Muchas veces tú le puedes estar hablando a las personas que están cerca de ti sin darte cuenta con tu propio testimonio. Con tu propio testimonio tú puedes ser de bendición para algunas personas o puede ser también de tropiezo para las personas que te están rodeando. Hay personas, hermano, hay ojos sobre ti, sobre tu vida, que te están mirando y tú no te estás dando cuenta, y tú puedes ser de bendición o puedes ser de maldición, también puede ser un tropiezo para ellos. Y qué más triste es que seamos un tropiezo para nuestros hijos,
un tropiezo para nuestra esposa, un tropiezo para nuestro esposo. Nosotros mismos somos los responsables de forjar ese amor dentro del hogar, porque si Dios es amor, nosotros tenemos que ser amor. No puede haber un distanciamiento entre esposa y esposo. Tenemos que buscar esa intimidad con Dios, amén. Así como buscamos la intimidad con nuestro esposo, con nuestra esposa, porque la intimidad Dios nos la da, hermanos, para que podamos tener ese acercamiento, como nosotros también tenemos que tener ese acercamiento con el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Si nosotros no tenemos ese acercamiento, hermanos, con el Espíritu Santo, vamos a ser guiados en nuestras propias fuerzas y vamos a estar tropezando. Muchas veces nosotros vamos a estar queriendo salir por nuestras propias fuerzas, pero ¿dónde nos vamos a dar cuenta de que no estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, de que no estamos siendo guiados en esa dirección por el Señor? En que estamos cayendo siempre en lo mismo. Vamos a estar queriendo enfrentar al enemigo y vamos a estar cayendo en nuestras propias fuerzas. Amén. Yo quiero que te pongas de pie, hermanos, ya voy a estar terminando con esto. Estamos en una guerra, hermanos. Estamos en una guerra en que no vemos nosotros las cosas que nos están tumbando. Sabemos que es espiritual, porque la palabra nos dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra los principados, contra las huestes de maldad, en las regiones celestes, contra todo lo que no vemos, hermanos. El enemigo y sus achichincles, sus demonios, él va a mandar a los demonios a tu vida, dependiendo del tamaño de tu fe. Si tu fe es chiquita, él te va a mandar a un demonio bebé. Él te va a mandar tal vez, oh, yo sabes qué, yo conozco a Pedro donde le duele. Yo sé que él en el carácter es de una mecha muy explosiva, que tiene una mecha muy corta, que rápido se enciende, y le voy a mandar a su misma esposa que lo haga, que lo haga y que se enoje pronto. ¿Para qué? Para que ella no crea que él tal vez se está acercando a Dios, porque tienes que ser prudente, hermanos, tienes que ser muy sabio en ver delante de quién te estás enfrentando. Las circunstancias que está poniendo el enemigo delante de nosotros y que Dios las permite es para que nosotros crezcamos en la fe, pero para que nos demos cuenta que en lo espiritual se mueven cosas. No tienes que ver a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos como un enemigo y decir, este es un rebelde sin causa, nunca se va a componer, porque mejor no se va de la casa. Y nosotros no tenemos que hacer eso, hermanos, desear eso. Nosotros tenemos que ver lo que se está moviendo detrás de ellos. Demonios de rebeldía, un demonio de conflicto que el enemigo quiere levantar en contra tuya. No caigas en eso, hermanos. Tienes que ser muy sabio. ¿En qué forma lo vas a hacer? Yendo a la palabra de Dios. Si tal vez tú le fallaste al Señor o le has fallado, sientes que no estás caminando, que no estás progresando en tu vida espiritual, es el tiempo, hermanos, de que reflexiones y de que digas, Señor, ¿sabes qué? Yo tal vez no he caminado como tú lo esperabas. Tal vez, Señor, me está faltando el que vaya más a tu presencia cada mañana. ¿Por qué no cierras tus ojos, hermanos? Sí. Piensa un poco tal vez en lo que le has fallado al Señor. Estamos en una guerra, como te lo dije en un principio, pero esta guerra, hermanos, es espiritual. Todas las potestades y todo lo que el enemigo mueve alrededor de nosotros son cosas que no vemos, son cosas invisibles, son cosas que se mueven en lo sobrenatural y que son cosas que tenemos que estar alertas con nuestros ojos espirituales para mirar qué circunstancias está moviendo el enemigo para que vengan en contra de nosotros, en contra de nuestros hijos, en contra de nuestro matrimonio, de nuestras finanzas. Tenemos que ver en qué estamos fallando delante de Dios y tal vez es, hermanos, el que nos cuesta ir delante de la presencia del Señor en oración. Déjame decirte, el Señor está aquí esta tarde para hacerte ver, para hacerte sentir de que siempre Él va a estar con los ojos puestos en ti y con los brazos abiertos para que cuando tú quieras venir a Él siempre te vaya a recibir. La presencia del Señor, hermanos, está en este lugar. Yo quiero decirte, hermanos, si tú quieres pasar, el altar va a ser abierto. Y quiero que me pongas, hermano, la canción que te pedí, si me haces el favor. Tal vez, hermano, sientas tú que le has fallado. Tú reconoces en el fondo de tu corazón que Dios ha transformado tu vida y que Dios quiere seguir transformando tu vida. Pero es necesario que tú reconozcas que en tus propias fuerzas no te vas a poder levantar. Tal vez el mismo sentimiento de culpa de decir,
no lo he hecho, Señor. Y el enemigo te ha hecho sentir de que no vas a caminar hacia adelante, que cuando tú quieras levantarte y mirar al Señor Jesús para que Él te levante de donde tú no has podido levantarte, te va a poner esos dardos en tu corazón, hermano. Déjame decirte que este es el tiempo en que tú puedes venir delante de su presencia y simplemente recibir un toque de su presencia. Tú puedes recibirlo ahí en tu lugar, hermano, pero eso es más hermoso cuando vienes delante de la presencia del Señor y decirle, ¿sabes qué, Señor? Reconocer, yo reconozco que te he fallado, pero yo reconozco, Señor, que tú estás aquí y que tú has venido esta tarde para venir y tocarme en mi vida. Ven y pasa, hermano, si tú quieres. El altar está abierto. Sabemos que hay una guerra, hermanos, pero la guerra no es contra nuestro esposo, contra nuestros seres queridos. La guerra es en lo sobrenatural. Y es el tiempo de decirle al Señor, Señor, ¿sabes qué? Dame las fuerzas. Yo sé que tú eres mi amigo, yo sé que tú estás siempre para darme la mano. El Señor es fiel, hermano, el Señor siempre va a estar con nosotros. Porque si hemos venido a este mundo, ha sido con un propósito, amén. Si tú sientes que tal vez no lo has cumplido, que no lo estás desarrollando, ven a la presencia del Señor, recibe ese toque de Él, ese toque especial de Él. Yo te invito, hermano, el altar está abierto, amén. ¿Por qué no le subes, hermano? Su presencia es tan hermosa, hermano. Muchas veces podemos sentirnos el más indigno de los seres. Aún tal vez antes de que vinieras a la iglesia en este día, pudiste tal vez tenido un conflicto muy fuerte con tu esposa, con tu esposo o con uno de tus hijos. O tal vez tú pienses también, el enemigo te esté haciendo pensar, no estoy haciendo lo correcto para levantar a mis hijos. Déjame decirte que si tú estás aquí, el Señor va a tener en un tiempo, en el tiempo de Él, a tus hijos en su presencia. Y si no es en esta iglesia, va a ser en otra, pero en el tiempo del Señor, el Señor lo va a hacer. En el tiempo del Señor, el Señor va a hacer que tú resplandezcas, porque eso es lo que quiere el Señor que nosotros seamos. Quiere que nosotros seamos lámparas, que podamos ser colocados sobre la mesa, sobre donde nosotros estamos caminando, hermanos. El Señor quiere que nosotros seamos esa luz para el mundo. Tal vez a lo mejor has fallado. Todos vamos a fallar, hermanos. Pero este es el momento de que vengas y recibas ese toque del Señor en tu vida. Dios es bueno. Súbele, hermano, súbele un poquito más. Oh sí, Señor, te amamos, te bendecimos. Adora al Señor, hermano, porque su presencia está entre nosotros. Amén. No estamos solos, hermanos. Señor Jesucristo le dijo a los apóstoles antes de ser levantado al cielo, me voy, pero no los dejo solos. Les dejo al Espíritu Santo, que es el Consolador, el que va a estar con vosotros hasta el fin del mundo, hasta que sea la venida del Señor, hermanos. Oh sí, Señor. Te amamos, Señor. Recibe un toque de la presencia del Señor.
Hermanos, tengo la gracia de mi Dios de despedir a su pueblo y nos bendecimos a los que nos ven por internet, que igual que nosotros hemos sido muy bendecidos en este día. Gracias a nuestro Dios, que seamos perseverantes, oh mis hermanos gloriosos, hermanos maravillosos, por este mensaje que hemos oído en este día, que lo llevemos en nuestros corazones, a nuestras casas, poniendo, Señor, teniendo en cuenta, oh mi Dios, de que también cuando vamos a la calle tenemos muchas luchas. Hay que levantarlos, oh Dios mío. Hay que levantarnos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y clamar por nuestros hijos, Señor amado, porque en este tiempo se acercan cosas terribles. Hay que cubrir a nuestros hijos, principalmente en este mes, cuando se celebra esa celebración pagana de Halloween, que nuestros hijos conozcan el origen de semejante maldad y que nosotros los padres también guiamos a nuestros hijos, les enseñemos la verdad, la palabra, Señor, oh Dios amado. Señor, te pedimos, Señor, ilumine, Señor, la mente de nuestros hermanos, Padre, y por aquellos que están también afuera, que el enemigo ha enceguecido el entendimiento, Padre mío, los cuales han enceguecido, a los cuales el Dios de este siglo ha enceguecido el entendimiento de los incrédulos, para que no resplandezca la luz del Evangelio para ellos. Clamamos por ellos también, pero por nuestras familias, principalmente por nuestra familia, que vengan a los caminos, Padre, porque de nada nos sirve nosotros que estemos acá y no estemos clamando por nuestros familiares que se están perdiendo. Hay que clamar, Señor, clamar a nuestro Dios que ellos son salvos y que van a venir a los caminos del Señor, ¿entiendes? Porque dice el Señor, venid a mí los que están trabajados, cargados, y yo os haré descansar, dice el Señor. Llevad mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde, para que encuentren descanso en su alma. ¿Qué más queremos de su palabra? Busquemos su palabra. Pidamos a nuestro Dios por nuestros hijos. Alimentémonos de su palabra. Conozcamos la verdad. Dice el Señor que su pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Clamemos para nuestros hijos, hermanos, amados. Roguemos a nuestro Dios por nuestros hijos, Señor. Fíjense lo que están pasando en las escuelas. Cubrámonos con la sangre preciosa del Señor. Cuando salgamos de la iglesia, siempre a nuestras comunidades, a nuestros vecinos, a nuestras ciudades, clamar por ellos, oh hermanos. Gracias, oh mi Dios, te doy gracias, Señor, por tu congregación, mi Señor, por tu mensaje, por aquellos que hayan venido, porque no han venido de casualidad, mi Dios. Tú los trajiste porque tú tienes un propósito para ellos, mi Señor. Y el propósito de nuestro Dios, que nosotros conozcamos la verdad. ¿Me entiendes, Señor? Oh Dios amado, te pedimos por aquellos que se han desviado de tus caminos, que buscando la verdad se han desviado por la mentira, mi Señor. Señor, que se han ido detrás de lo que los enemigos les ha ofrecido, mi Señor. Pero tú eres la verdad, tú eres la vida, mi Señor. Oh Dios amado, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre mío, porque tú nos alcanzaste en tu misericordia y podemos estar, Señor, en tu congregación, Padre, y en medio de ella te alabemos, Padre. Señor, y para ti sea nuestra alabanza siempre, Padre mío. Para ti, oh mi Dios. Así, Padre, yo le ruego, hermanos, que llevemos en nuestros corazones a nuestro Dios, en nuestros hogares, pidamos por nuestros hijos, cubramos nuestros hogares, que la luz del rostro de nuestro Dios resplandezca en nuestros hogares y en nuestros corazones, Padre mío. Ve con nosotros, ve con nuestros hermanos, Señor, te lo pido, Padre. Gracias, Dios hermoso, maravilloso, para ti sea toda la alabanza y toda la oración. Para ti, Dios mío, para ti, oh Dios. Gracias te da, Señor, la congregación. Nueva misericordia también, Señor. Te damos gracias por nuestra hermana Laura, Señor. Con esa sierva preciosa, Padre Santo, que nos diste el honor de conocerla, de convivir con ella, Señor, en la iglesia, Padre mío.
Bendícela donde quiera que ella esté, Señor. Bendice su ministerio, Padre mío. También a su hija, a su esposo. Oh Dios amado, gracias, mi Señor. Bendigo también a aquellos que han venido, que se retiraron de nuestra iglesia, pero siempre nos visitan. Yo los bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Los bendigo, mis queridos hermanos. Amén.